Pues buenas tardes, señoras y señores. Parece que hay una especie de fisura de mistiquio entre la presentación anterior y la de ahora, pero no es verdad, porque esto es exactamente un suma y sigue. Seguimos hablando de la nueva novela negra vasca, La Chapelle Noire, y en ese sentido yo quiero formular aquí una protesta. Y es que quiero decirles, en este mundo de egos y vanidades saturadas, que es el mundo de la literatura, que en la Semana Negra conocemos bien, con todo tipo de competitividades de toda clase, llegan los vascos y son gente que se lleva bien. Protesto. Entonces yo quiero empezar generando discordia. Y entonces voy a decirles que, bueno, en tantos años conocemos bien la novela negra vasca ya, y podemos decir que la novela negra vasca, y muchos de los mejores representantes están aquí, es muy versátil. Habrá una mesa donde podremos hablar de esto. Tiene matices hasta el infinito, como Vivaldi. Sin embargo, tiene una cima, tiene un Everest. Por eso queremos decirle, hay que sembrar discordia para que entre ellos lo sepan. El Everest, la cima más alta que, a mi entender, como lector y devorador de la nueva novela vasca, es una novela de Goiko, que es Pájaros sin alas. A mi entender es lo más arriba que ha llegado este noir, que probablemente es la experiencia más estimulante que hay en la actualidad, es leer novela negra vasca. Se ha hablado ahora de Noelia con su hardboiled fronterizo, pero también está la novela postcolonial, tremendamente contundente también de Arreche, el surrealismo de Sagasti Berry, y desde luego, como les digo, para mí una de las grandes cimas del hardboiled en la actualidad, y desde luego de la novela vasca, es este arranque de la novela de Goiko. Ahora tenemos una nueva novela protagonizada por un personaje de serie, que es Goiko, hecho por nuestro amigo, un gran autor, el señor Abasolo. Pero en este sentido, esto es lo que les quiero decir. De repente un autor en estado de gracia hace una obra de madurez. No creo que sea consciente, como pasa siempre con las grandes obras, de saber exactamente lo que ha hecho. Y lo que ha hecho es algo más allá de la novela negra. Lo que ha hecho es hacer una reflexión mediante la novela muy profunda, muy pertinente, muy madura y desde luego brillante, de cuál es la diferencia entre la realidad y la ficción. Y esto sirve para la novela negra y sirve también para la vida. Como nos dice el psicoanálisis, nosotros somos lo que somos o lo que decimos que somos. Esa diferencia tan sutil es de la que habla esta novela. De repente Goiko, como les digo, muy maduro, tiene que enfrentarse a un caso que cuando él era joven y Erchaina lleva aquí clavada una espina en el corazón que no pudo resolver. ¿Y cómo lo tiene que enfrentar, señoras y señores? De la siguiente manera: le hacen ser asesor para una película que están rodando sobre ese caso. Por eso le digo, está la literatura y la vida, la diferencia entre la ficción y la realidad, pero luego en tres planos de ficción, en tres grados de ficción. Está la película sobre ese caso, está lo que Goiko vivió sobre ese caso, y está también lo que la prensa gacetillera dice sobre ese caso. La prensa gacetillera llamó a ese caso la cruz gamada, que era porque que era lo que hacían en Hungría, que les ponían en el culo. Bueno, es que yo prefiero que esto lo cuente mejor el autor. Esto es lo que dice la prensa a veces, que busca el efecto de la realidad. Igualmente es lo que dice la película, que nos hace ver que la ficción es más exigente que la realidad. Pero Goiko lo que quiere es la realidad, es que mediante esa ficción resuelvan el caso que él lleva psicoanalíticamente ahí agarrado. Como les decimos, hay una reflexión profunda sobre el arte de hacer novela negra, sobre el arte de entender lo que es la realidad frente a la ficción. Y todo esto con coña marinera, con denuncia social, con una mirada doble, porque hay una Erchaina que le ayuda y que es como él en joven, que nos hace entender cómo va pasando la vida, las estaciones del paso, las edades del hombre, y tú te ves en los otros jóvenes que lo hacen mucho, y le vas diciendo:
perdona que te crees la polla, pero vas a meter la pata como hemos hecho los demás y te lo vas a llevar aquí dentro. En ese sentido, queremos decirle que se presentan muchas novelas en la Semana Negra. Yo no he leído ninguna, voy a decirlo en terminología de alta teoría de la literatura, no he leído ninguna novela tan acojonante como esta que se presenta aquí hoy, que me parece que es algo que no es consciente el autor, en estado de gracia le ha venido, excede a los cánones de novela negra para convertirse en una especie de teoría de la novela negra, y con el entusiasmo de alguien que ama la lectura, les quiero decir que se la recomiendo muy encarecidamente. Es, como les digo, es ahora mismo el Abasolo más maduro. Como ha llegado al arte de la perfección de hacer novela negra en su estilo, con huella digital. Pero esta es la primera pregunta, además de felicitarte encarecidamente y de cómo me lo he pasado, pero además cómo he aprendido en cómo se hacen las novelas negras. Además de ser el Abasolo, a mi entender, más maduro, ¿no tiene también que ver con que ya van unas cuantas novelas de Goiko y aquí Goiko nos lo has presentado desde que era Ertzaina hasta que se hizo detective, con sus fracasos, con su forma de huronear, de ver su sociedad, pero de repente aquí encontramos como un detective más, como si de repente fuera más maduro? Y yo pienso, ¿no será un coloralio de el propio autor, que de repente peina canas y Goiko va creciendo contigo? ¿No seréis los dos ya más maduros, que no he dicho más viejos? Bueno, la verdad es que después de lo que has dicho, no sé si ahora porque voy a bajar el nivel, ¿no? O sea, casi mejor que se quede la gente con los elogios. Pero bueno, sobre el tema de Goiko, esta es la quinta novela de la serie, ¿no? Entonces, si uno siempre aspira a que la cosa, pues cuando creas un personaje, que en cada novela vaya madurando, vaya mejorando, vaya teniendo más matices, ¿no? Y además hay otro tema que yo quería dejar también muy claro, ¿no? Normalmente hay una serie, hay un detective, un policía, un periodista, etcétera, y siempre resuelve el caso. En unas novelas aisladas puede haber problemas incluso no resolverse del todo bien. En una serie, pues si no quieres crear un personaje muy torpe, tienes que ser alguien que vaya resolviendo los casos. Pero tampoco quería dar la sensación de que es un superhéroe, alguien omnipotente, ¿no? Entonces se me ocurrió crear una historia en la cual intentaba reivindicarse, porque hacía un montón de años un caso que le llegó muy dentro no consiguió resolver. Y lo resuelvo, como has dicho tú, se hace una película sobre esos asuntos no resueltos, y casualmente, o no casualmente, pero bueno, le hacen asesor de la película. Él al principio se niega porque parece que ahonda en la ira, pero por otra parte ve quizás en esa película una libertad para actuar, que ya no es Ertzaina, intentar reabrir el caso, ¿no? Entonces hay casi, como has dicho tú, tres planos. Una parte es la historia del año 2000, en que no consigue adivinar quién es el asesino. La historia del año 2019, en que intenta reabrir la investigación. Y luego la película. Claro, el tema de la película, que aparece también en la novela, queda un problema. Si la película repite miméticamente lo ocurrido, pues al final es absurdo, ¿no? El lector está leyendo esa misma historia. Entonces tenía que hacer que, teniendo una base, y para que puedan decir los productores de la película, basada en tal hecho, que fuera muy diferente. Y entonces la situó en Estados Unidos, lo que es la película, con ciertas variaciones. En el fondo hay un fondo parecido, pero hay policías diferentes, acciones diferentes, lo que hace también que hoy, cual leer el guión, pues se encabrone, lógicamente. Perfecto. Y es que precisamente, tal como nos ha contestado el autor, este es uno de los grandes hallazgos epistemológicos de esta novela. Nos hace entender que la ficción es más exigente que la realidad. Pero, como les digo, no es el único hallazgo de esta novela. Hay alguno más. ¿Cuál? Si quieren saberlo, les recomiendo la lectura de esta novela, pero no es el único aliciente que tiene. A mí me ha llamado la atención también otro, y es el hecho de, hay un personaje que es una especie de contrapunto de Goiko, que es que, como está diciendo el autor, Goiko, para resolver este caso, no tiene solo su mirada desdoblada, lo que está pasando y lo que pasó, sino que tiene la ayuda de una Ertzaina joven que yo he creído ver como psicoanalíticamente, ¿no?, al Goiko joven, ¿no?,
Dicen, si las cuerdas del reloj pudieran volver atrás, todo lo hubiera hecho de otro modo. Hay una especie de psicoanálisis. Y aquí voy a entrar en un terreno porque yo estoy aquí para crear discordia por la envidia que tengo de que los vascos se lleven tan bien. A mí me parece que otra de las grandes cosas que tenemos que ponderar es que Abasolo, y quiero decirlo con toda admiración, no solamente es un gran escritor de novela negra, es un maestro de generaciones. Y se ha hecho la presentación ahora mismo, por ejemplo, de Noelia, se van a hacer unas cuantas aquí, se han hecho antes. Debería haber sido el maestro de generaciones primero. Y tenemos que tener, nosotros somos nuestra generación, Noelia y la mía, muy de matar al padre. Queremos hacer lo contrario. Queremos decir que estamos orgullosos de la gente que nos ha traído hasta aquí, de que la Semana Negra ha hecho mucho, porque de repente todo lo que nosotros leíamos en la oscuridad del ropero, pero teníamos en los exámenes que poner Góngora, gracias a vosotros ahora la novela negra tiene prestigio, prestancia también canónica. Y entonces en ese sentido ese personaje de esa Ertzaina no son como un trasunto psicoanalítico de que estás viendo a todos esos jóvenes que también vienen a resolver el crimen, que también vienen detrás a escribir novela negra, que están haciendo que la chapela no sigue, que todo vuestro impulso, o el tuyo, por ejemplo, tiene continuidad. Esta es la pregunta del psicoanalista. Bueno, mira, lo primero que he querido hacer es aclarar lo de que nos llevamos todos muy bien. Es cierto, pero como digo siempre, nos llevamos muy bien porque todavía nadie ha ofrecido un premio de 1 millón de euros a la mejor novela negra vasca. Entonces iba a haber cuchilladas, navajazos y tiros, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, bueno, el tema de la Ertzaina joven es un contrapunto. Y sí es cierto, primero, que es una mirada fresca. Cuando ocurrieron los hechos, esta nueva Ertzaina era apenas una niña. Entonces viene, digamos, virgen en ese sentido, ¿no? Mientras que Goiko, como aparece en la novela, ha estado durante 20 años, todos los meses, revisando el expediente, buscando en qué ha fallado, qué no ha fallado, etcétera, ¿no? Y luego, pues también, lógicamente, y eso se ve en otro tipo de novelas y series, que cuando han pasado el tiempo, ahora cada vez hay más sistemas de investigación de todo tipo, ¿no? Mira, saliéndonos del tema de la novela, eso que decíamos antes de, pues bueno, de las generaciones, padres, hijos, etcétera, ¿no? El otro día yo tengo una hija de 24 años y hablando con ella, es decir, sobre cómo es cada generación, dice, vamos a ver, no es que estén más preparados que nosotros, que pueden estarlo, sencillamente nosotros estábamos preparados al nivel en el que podíamos estarlo de tecnología, de conocimientos. Afortunadamente se ha avanzado mucho más. Yo, por ejemplo, cuando tengo un problema con el ordenador o con el móvil, pues hombre, seguramente como soy muy bueno en todo podría arreglarlo, pero soy muy perezoso y le digo a mi hija o a mi hijo, oye, Chaso, yo sé venir y miradme esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues en este caso, Goiko... Él piensa de sí mismo, además, porque modesto no es, al fin y al cabo Goiko es de Bilbao, no puede ser modesto, y piensa que es muy buen investigador, pero dice, bueno, vamos a ver si tú, con esta otra visión, me puedes ayudar. Y sí, no es tanto un relevo generacional, pero sí una progresión generacional, ¿no? Lo que tú y yo he ido dejando, pues tú vas recogiéndolo. Bueno, pues eso, como les digo, es otro de los grandes alicientes de esta novela, pero es el único. No es el único, hay mucho más. ¿Qué más? Como les digo, si quieren saberlo deben leer la novela, pero les doy otro acicate más para hacerlo, y es la metaliteratura. Y este aspecto es una pasada. La nueva novela negra vasca ha ahondado muchísimo en su componente social. Como se ha dicho en la mesa anterior, ha habido denuncia, ha habido novela notarial, se ha avanzado mucho en eso. Pero de repente, no tanto en lo técnico. Esta novela es prodigiosa técnicamente, por sus diferentes grados de ficción. Incide en un aspecto no muy tratado en la Chapelle Noire, y es la metaliteratura. Como les decimos, estamos incidiendo como si esto fuera la realidad, pero es una novela. En la realidad, Goiko tiene que resolver un caso, los periódicos han hablado de ese caso, la película habla de ese caso, los tres de forma diferente, ninguna de las tres versiones satisface a Goiko, que lo que quiere es que se reabra el caso y se resuelva bien. Pero esto técnicamente es dificilísimo. Es dificilísimo presentar todos esos planos como capas de cebolla de la realidad
y que se haga con tanta naturalidad que parece una novela normal y corriente de las de Goico, sin todo ese prodigio técnico. Y yo quiero preguntarle al autor, ¿toda esa naturalidad es de verdad naturalidad? ¿Ni lo pensaste? ¿O todos esos planes es algo que te salió? ¿O has hecho una gran labor de escaleta, de pensar muy bien todos esos planos antes de ponerte a redactarla? Bueno, a veces me pasa como dicen que, vamos, como le pasaba al personaje de la obra de teatro de Molière, ¿no? Que hablaba en prosa sin saberlo. Pues igual es que yo hago mi literatura sin saberlo. No, digamos, de lo que sí era consciente, sin llegar a ese extremo, era bueno, todos somos conscientes de la diferencia entre la realidad y la ficción. Las novelas de Goico, lógicamente, son ficción. Sin embargo, en la novela hay efectivamente dos planos. El de teóricamente de realidad, que es el asesinato que Goico no consigue resolver en su época, y el de la película. Y para mí una cosa, pues, en la que sí, cuando estuve escribiéndolo, no es que reflexione sobre ello, no es que voy a escribir a escribir algo con lo cual se pueda reflexionar, pero sí que piensas que es, Goico está muchas veces, unas cuantas, preguntando a guionistas, a actores, bueno, y al final, en la novela, ¿quién es el asesino? Y le dice, y nadie se lo dice, ¿no? Porque todavía dicen, el guión está sin acabar. Pero le dice el guionista, de todos modos tú tranquilo, porque en la película sí se va a descubrir el asesino, porque en la realidad puede que no se arreglen las cosas, desgraciadamente en la realidad muchas veces no se arreglan las cosas, pero en las películas o en las novelas sí tiene que aparecer quién es el asesino. Entonces, esa reflexión sí me interesaba diferenciar. Eso justo es lo que llamamos metaliteratura, es lo que más nos ha llamado la atención técnicamente, como haciendo una distinción y diciendo, señoras y señores que leen novelas, que sepan que la ficción es más inteligente que la realidad, en el sentido que es más exigente. En la realidad pueden quedar cabos sueltos, sí. Aquí no. Nos hace una distinción y esta es la siguiente pregunta. Yo veo aquí tu profesión, tú dices ex profesión, aunque yo creo que lo llevas grabado aquí, de soy abogado, aunque escriba novelas, ¿ves? Lo niega. Señoras y señores del jurado lo están negando. Está muy presente en el sentido siguiente, es los políticos y el mundo del derecho nos están convenciendo últimamente de que no existe la verdad, es la versión de cada cual, lo que sea yo lo defiendo, y eso está en esta novela, está en el sentido de esto, de señores, que la realidad no es la verdad, es otro de los mensajes de la novela. De hecho, la realidad para los periodistas, la cruz llamada, la realidad para los guionistas, la realidad para Goico, los tres piensan que es la verdad, ninguna es la verdad. No hay Goico se está haciendo tremendamente escéptico, que a lo mejor es a base lo tremendamente escéptico, y también hay un relativismo feroz en versión original. Bueno, no sé, a eso no sabía ni qué contestarte, ¿no? Porque también cuando escribes estás en un estado de ánimo, ¿no? Entonces hay veces que escribiendo pues eres más alegre, más pesimista, más escéptico, más optimista, todo depende, ¿no? En este caso yo creo que se notan diferencias incluso entre, ahondando en el tema que has dicho antes de la metaliteratura y la realidad de la ficción, personalmente escribiendo, aunque me lo he pasado bien escribiendo la novela, me divertía más con la película, es decir, con lo que era la falsedad de la falsa realidad de la novela que con los propios hechos. ¿Ven cómo es abogado? Me divierto más con la falsedad. Sí, sí, no, personalmente, o sea, era más entretenido, y yo creo que para el lector también. De hecho, creo que la parte en que habla de la película, en que se cuenta la película, es incluso tiene más humor que en el resto de la novela, ¿no? Yo siempre procuro meter en las novelas, aunque son novelas, pues bueno, no son paródicas ni son cómicas, siempre procuro usar pues el sentido del humor, que al final es lo que siempre nos va a salvar de todo en la vida, ¿no? No solo en la literatura, sino en la vida, el sentido del humor. Y yo creo que en la parte, digamos, de la ficción, dentro de la ficción que es la novela, de la película, es donde meto más humor. Otro de los aspectos más interesantes y más apabullantes de la literatura de Básolo es su versatilidad. En este sentido, durante mucho tiempo, él se ha acercado en sus novelas, sobre todo las novelas de Goico, pero no todas las novelas negras de este autor son de Goico, a veces a la sociología
de la, como decían antes, de la violencia y del crimen, casi llegando al hard-boiled. En esta novela a veces se inclina un poco más del lado de, pues casi la novela enigma, como ha dicho, pero a mí lo que me ha llamado más la atención de esta novela en ese sentido es que es una novela muy comercial. Se la recomiendo en el sentido de que es una novela donde el entretenimiento prima. El entretenimiento en la parte en que se describe el guión es tremendamente humorístico, pero también en la parte del Goico fastidiado por cómo están desarrollándose las cosas, pero está muy humanizado. Esto es que les digo, noto una paleta muy rica de escritor, y a mí me parece que es como el Magret de la literatura vasca. Hay un momento en que Simenon necesita hacernos ver que no es un héroe completo, su detective. En la lucha esta que se hizo en la literatura negra comercial enigma entre Magret y Agatha Christie, entre Simenon y Agatha Christie, vale, ganó Agatha Christie, pero a nosotros nos sentimos más cerca, desde luego en la literatura negra vasca, de Magret. Pero hay un momento en una de las novelas de Simenon que dice: la confesión de Magret necesita hacernos ver que también se equivoca. Nos necesita ver, es un caso en el que, mira, confieso que no lo hice bien, no lo resolví bien, y se confiesa psicoanalíticamente, en concreto en su dentista. Y entonces yo voy a hacer una pregunta, aunque tengo una respuesta seguro distinta al autor. ¿Es una influencia de alguna manera para Abasolo en las novelas de Goico y en esta en concreto Simenon? Bueno, yo he leído mucho a Simenon, como he leído a otros autores, entonces directamente uno nunca sabe cuáles son las influencias. Me imagino que al final todo te va influyendo, ¿no? Yo disfruto mucho con las novelas de Simenon, de Maigret. Sí me parece un policía muy humano. En la comparación que has hecho tú antes con las novelas de Agatha Christie, Maigret gana por goleada a Poirot, por ejemplo, en mi punto de vista. Y en ese sentido, no voy a decir que es una influencia, pero a mí sí me gustan más los personajes, digamos, de carne y de hueso, ¿no? Es decir, hombre, normalmente es muy raro que veas en la calle un superpolicía, ¿no? Pero bueno, pero puede haber en la calle alguien como Goico, o como hemos hablado antes de las novelas de Noelia, como Eider Sasseró. O sea, sí es más fácil encontrártelo en la calle, luego te puede gustar o no. En cambio, sinceramente, yo, alguien que use sus células grises en una silla para descubrir un asesino, creo que no vamos a encontrar nunca. En ese sentido, no sé si me influencia mucho Simenon, pero sí lo veo más cerca de lo que yo quiero. Pues esto era precisamente lo que yo quería decirte, y es que en literatura y en novela negra en especial, las influencias hay que merecerlas, ¿sabes? Una cosa es lo que opina el autor y otra es lo que opinamos los lectores. Y yo les quiero decir a todos ustedes que el Simenon de la novela negra vasca es José Javier Abasolo. Y además, de todas las novelas de su producción, y ya son muchas, si alguien no conoce todavía a Goico, esta es una buena forma de empezar. Si alguien ha leído alguna otra novela de la serie Goico, va a flipar con esta. Si alguien es devoto lector de novela negra, pero nunca ha leído novela negra vasca en concreto, y de Abasolo en particular, se la recomiendo encarecidamente, pero también se la quiero recomendar muy especialmente a todos aquellos de los presentes que no sepan volar. Por favor, se la quiero recomendar a todos. Una última cosa. Cuando hablábamos de la versatilidad, es que si la novela negra es muy versátil, bebe de la fuente de los autores, ¿no? De la audacia que ellos tienen. Como decimos, Abasolo ha tocado mucho un personaje de serie, ha hecho otras novelas negras, hard-boiled a veces, pero también el historic noir, en algunas cosas nos ha mareado de las vueltas que da tan interesantes. Entonces es inevitable preguntarle, ¿lo próximo será otra novela de Goico, otra novela negra, otra novela histórica, negra, surrealista, alucinante de las tuyas, o qué otra cosa? Pues no sé si debería de contestar esa pregunta, ¿eh? En principio, yo mismo no lo sé, porque sí tengo varias cosas madurando. De Goico va a haber más,
pero normalmente no me gusta que salgan seguidas las de Goico. Yo creo que un personaje, a mí me gustan las 6 de personajes, por eso tengo uno, me gusta leer novelas que tienen un personaje continuo, pero yo, digamos, a pesar de todo lo bien que me ha puesto Luis, y además ha dicho la verdad, las cosas como son, sigo siendo muy inseguro, ¿no? Entonces, tengo miedo de repetirme, y es posible que la próxima no sea de Goico. Ando con una idea en la cabeza que sí se asemejaría al Historic Noir, y que sería meter a una especie de Marlowe en Bilbao de los años 40, ¿no? No sé qué saldrá de ahí, pero ando con esa idea en la cabeza. Pero Goico volverá. Tenemos que dejarlo aquí. Les agradecemos mucho su atención. Les queremos decir encarecidamente que la nueva novela negra vasca tiene ni más ni menos que un George Simenon mejorado que se llama Abásolo, que tiene una nueva novela que es versión original, que es buenísima y que no dejen de comprarla. Y por favor, ni pestañeen, porque la novela negra vasca tiene mucho más que ofrecer. Y enseguida viene Jon Arretxe. Muchas gracias. No. Todo cierto, ¿eh?